palabra en el libro de Gálatas 5:1. Y Gálatas está ahí enseguida, casi enseguida de Efesios. Amén. ¿Quién dijo amén? ¿Quién? Ángel. ¿Quién? Así hágalo los miércoles para que se lleve su dulce, su chocolate. Los miércoles al que llega primero los motivamos como a los niños y les damos un chocolate, amén. Ya estamos allí en Gálatas 5, versículo 1. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice Gálatas capítulo 5 versículo 1, dice, léelo juntamente conmigo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Amén. Y déjenme comenzar esta mañana compartiendo esto con ustedes. Cuando yo era niña, a mí me enseñaron en la primaria, no recuerdo el año, para mí ya no es importante, pero a mí me contaron una historia en la escuela que había habido años muchos antes de mí, en un castillo, porque es como un cuento de hadas, ¿verdad? Que en un castillo que está situado en Chapultepec, llegaron los enemigos franceses y querían tomar el dominio y la posesión de los mexicanos. Y la Biblia nos cuenta que en ese tiempo en el ejército había unos jovencitos adolescentes, los niños héroes. ¿Cuántos han escuchado esa historia? O la estudiaron en la primaria, ¿verdad que sí? Y la historia cuenta de esta manera que cuando el enemigo llegó y trataron de tomar el castillo de Chapultepec, ellos pelearon hasta entregar su vida por una nación en la que ellos creían, amaban, hasta el punto de querer dar su vida. Y dice que los niños héroes, y los llaman niños porque contaban creo que entre 10 y como 15, 16 años, eran adolescentes, casi niños. Dicen que uno de ellos creo que fue Juan Escutia. Recuerdo un poquito, no fui a leer, no lo estudié. Dice la historia que Juan Escutia, siendo el último que quedaba con vida, no queriendo que emanciparan, que humillaran, que pisotearan la bandera de México, dice que se fue a lo más alto del castillo, se enrolló en la bandera y se arrojó al vacío y murió. Y el castillo y la nación no fueron tomadas. Mis lágrimas no son por lo que esos niños hicieron. Ayudaron a traer libertad a una nación. Pero hay un gran héroe que la gente lo ignora, la gente lo pasa desapercibido, la gente no sabe, no entiende, no se les ha revelado que vino uno mucho antes que los niños héroes, hace más de 2000 años, que no era como nosotros, porque él antes de venir a esta tierra, a este planeta Tierra, había estado sentado en un trono más allá de lo natural, en el espiritual, en ese reino
que todo mundo, porque no importa la religión, todos aspiran de alguna manera llegar al cielo, llegar a una vida eterna maravillosa con un Dios. Nosotros conocemos al Dios de la Biblia, otros tienen un Dios que le llama Analá, Buda y muchas otras cosas, pero todos tratan de alguna manera buscar un camino para llegar a encontrar esa verdadera libertad, para poder llegar al más allá, a un lugar hermoso, ¿sí o no? Pero hace más de 2000 años atrás vino uno que no nació en cuna de alcurnia, ni cuna real, no nació en un gran palacio, como lo merecía, sí lo merecía. La Biblia dice que aún las puertas se le cerraban en los hoteles y moteles, los mesones, como le llamaban en aquel tiempo. Las puertas se cerraron y dice la Biblia, y lo sabemos, lo creemos, no hubo lugar de tal realeza para que el Dios que había dejado su trono, porque dice la Biblia que era como Dios. ¿Por qué? Porque era como su Padre el Todopoderoso. Y el Hijo, dice la Biblia, se había humillado al hacerse hombre. Y no hubo lugar de tal realeza, dice una de las canciones de Cristal y Güell, y me encanta, para que él naciera. Nació en un simple y sencillo pesebre. El Rey de Reyes, Dios de dioses, Señor de señores, aquel que se convirtió en un hombre, que venía con una misión, hermanos, de traernos una libertad. ¿Y de qué tipo de libertad estamos hablando? ¿De qué nos habla la Biblia que nos hizo libres para empezar, hermanos? La Biblia nos enseña que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Así dice la Biblia. Sin Cristo estábamos en tinieblas. Yo no sé si usted recuerda cómo vivía antes y cómo vive ahora. Antes vivíamos en zozobra, en depresión, no podíamos dormir. Muchos de nosotros vinimos enfermos, endemoniados, vivíamos atados en el pecado, pornografía, chismes, alcoholismo, drogadicciones. Y aquellos que nos creíamos buenos, porque ¿cuántos de ustedes se creían muy buenos? O soy la única, ya veo que no. Yo me creía muy buena. Y no se diga mi tía, no sé que lo vayan a escuchar. Tenía una tía que siempre mi familia decía, yo como dice mi hermana fulana, es que soy tan buena, decía ella, soy tan buena que yo no le hago daño a nadie con lo físico, pero con la lengua, Dios santo, se los comía a todos. Amén. Y dice la Biblia, a veces no es realmente lo que mete, sino lo que sale de nosotros. Amén. Porque lo que sale de nosotros venía de la oscuridad de nuestro corazón. Amén. Entonces vemos que en Gálatas 5 dice, estad firmes en la libertad, porque cuando nosotros vinimos a Cristo, vinimos a libertad. Vinimos a libertad. Dígalo conmigo, vinimos a libertad. Ahora, ¿libertad de qué? ¿Sabe que cada vez que nosotros predicamos sobre el Día de la Libertad, que es cada año, ¿verdad? Hoy cayó en el 14, ¿qué es? 15, 14. Nos enfocamos en la libertad que Cristo nos ha otorgado, porque nos hizo libres del pecado
de las ataduras espirituales, hermanos, la Biblia dice, si alguien dice que no pecaba, ¿es un qué? Mentiroso. No se enoje conmigo, así dice la Biblia. Así es que reclamaciones para arriba, amén. Dice, y vino Jesús y nos hizo libres del pecado, de ataduras espirituales, que era una atadura, algo que nos ataba a un pecado y no lo podíamos dejar. Como aquel que mira pornografía no solo está en pecado, sino tiene una atadura, porque ya miró pornografía, ya pecó, pero no puede ahora soltarlo porque se quedó ¿qué? Atado. Esas son las ataduras. Yo tenía depresión cuando vine a Cristo. Mi autoestima era tan baja que cuando el Señor me habló una vez y me dijo en mis inicios, un día te voy a llevar a las naciones, te voy a usar, vas a predicar mi palabra, yo me solté llorando porque dije, yo, pequeña yo, y me vi tan chiquita humanamente que yo decía, ¿cómo? Yo le dije al Señor como Moisés, yo no soy muy elocuente, Señor. Lo era, pero el mundo me había intimidado tanto que había puesto en mí inseguridades, y muchos hombres y mujeres atravesamos eso. Nos sentimos inseguros en la vida. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué si pierdo mi trabajo? Y apenas oyes que va a haber recorte en tu trabajo y empiezas a temblar, ¿sí o no? Yo pasé por ahí. Mi primer trabajo en Estados Unidos, a cada 6 meses nos decían vamos a recortar, y yo empezaba a rezar y lo que yo no entendía, que desde entonces el Señor nos cuidaba y a veces ni cuenta nos dábamos, porque ya nos tenía predestinados para traernos a libertad. A esa libertad que aquí en Gálatas nos dice, estad pues firmes. ¿Qué significa estar firmes? Cuando yo entré a la policía, a la academia de policía en Los Ángeles, nuestra posición de firmes no era así, era un pie adelante y el otro un poquito atrás, porque te da más seguridad de pararte. Porque si alguien te golpeaba, alguien te empujaba, no te tiraba fácilmente, y esta posición aún te daba más fuerza, más fortaleza. Si tenías que defenderte para golpear, te daba más ponche. Si te golpeaba, no te caías fácilmente. Estar firme significa ser inmovible, quedarte en un lugar y no retroceder. Por lo tanto, aquí Pablo nos está avisando, no perdamos esa libertad que el Señor nos dio, no cuando murió en la cruz, sino cuando yo recibí y creí en ese sacrificio de la cruz, donde Jesús, el que había sido como Dios, dice, entregó, dejó su trono, se hizo como hombre, se humilló como hombre, creció en la tierra, no en un palacio como lo merecía, sino en un pesebre. ¿Por qué? Yo siempre he dicho, él inició humildemente, porque él necesitaba ser alguien que abarcara desde la persona más pobre y más humilde hasta el hombre más rico y con toda la realeza del mundo, porque también era rey, no aquí en la tierra, pero era realeza en el cielo. Y vino a traer esa libertad espiritual, y en lugar, él no vino a traer libertad política, él no vino a traer una libertad política, ni peleó por una nación. Es más, los discípulos creían que el Mesías iba a ser alguien que se iba a levantar en armas juntamente con los discípulos y iban a dar libertad a Israel, porque en ese tiempo Israel estaba tomado los habían sido conquistados por los romanos. Jesús no vino a Roma, escucha esto, Jesús no vino a los romanos ni llegó a Roma. Él nació ¿dónde? En el Medio Oriente, en Jerusalén. Amén, ¿está conmigo?
Él nació para los judíos. Pero la Biblia dice, por cuanto ellos no lo reconocieron como el Mesías, por cuanto ellos no lo aceptaron, después de eso el Señor dijo: extiendo mi libertad, la salvación, aún para los gentiles que éramos nosotros. ¿Quién era considerado gentil? Todo aquel que no era hijo de la promesa, o sea, que no éramos judíos, originalmente conocidos como los hebreos. Amén. Porque aún los hebreos fueron esclavos muchas veces en su vida. El Señor los hizo libres, ¿sí o no? Desde el inicio fueron libres. Les dio una promesa de territorio, riquezas, bendiciones, y el Señor se los cumplió, ¿sí o no? Les entregó la tierra prometida. Les dijo: los llevaré a ese lugar de leche y miel, donde fluye la leche y la miel. En otras palabras, donde fluye la prosperidad y la bendición. Y el Señor fue fiel, aunque muchas veces ellos fueron infieles. Él fue fiel. Y continuamente, cuando ellos eran fieles a Dios y buscaban el reino de Dios primeramente, Él era fiel y los mantenía en libertad. Pero cuando el pueblo hebreo le daba la espalda, lo primero que perdían era ¿qué? Su libertad. Y después, junto con la libertad, sus riquezas y su fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque habían adulterado, le dieron la espalda a Dios y empezaban a adorar a otros dioses, ¿sí o no? Y el Señor se volvía con un corazón triste. A Él le dolía. Él no los castigaba. Eso de que Dios castiga es una mentira del diablo, porque a veces el terror y el temor no nos permite acercarnos a ese Dios maravilloso, grande, lento en misericordia, grande en misericordia, lento para enojarse, pero sobre todo rápido para perdonarnos, ¿sí o no? Dice la palabra. Y la Biblia nos enseña que le daban la espalda al Señor y adoraban imágenes, otros dioses que no eran verdaderamente dioses, dioses que el hombre tenía que cuidarlos, cargarlos. Esas imágenes que el hombre las tenía que cargar, ¿sí o no está eso en la Biblia? Y a veces las tenían que defender ellos, las tenían que cuidar. Por eso aquella vez que Gedeón fue y tiró todos los dioses que adoraban los hebreos, se enfurecieron. Y cuando sale el papá les dice: bueno, ¿y ustedes por qué lo vienen a defender a su Dios? ¿Acaso no es Dios? Si es Dios, que se defienda él solo. ¿Por qué lo defienden ustedes? Y esa es la realidad, que cuando un Dios es Dios verdadero, tú y yo no necesitamos defenderlo, no necesitamos cargarlo, no necesitamos cuidarlo. Porque cuando Dios es Dios, como dice la Biblia, omnipotente, omnipresente, está en todo el universo. Omnisciente, conoce todo lo que sucede en el universo, no solo en el planeta Tierra, cuántas estrellas caen, cuántos luceros se apagan, hasta cuántos pelos tienes en tu cabeza, dice que Él conoce. Ese es un verdadero Dios. Dios jamás le pidió a los hebreos que hiciéramos imágenes, porque hacer imágenes nos ata a esas imágenes y dejamos de adorar al único y verdadero Dios que nos dio un camino para llegar a Él. Por eso la Biblia ahora dice: Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Y yo te digo una cosa: no toma ser muy inteligente, no toma que tengas una licenciatura, maestría o doctorado para entender lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo, el camino, dígalo conmigo, el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué el hombre busca otros caminos? Y vemos en la India cuántos dioses y la miseria y en la pobreza en que viven. En África lo mismo, vudú, brujería
y cómo viven en miseria y en pobreza. Pero un pueblo que viene al conocimiento de la verdad, dice la Biblia, y hace de Dios verdadero su Dios, jamás irá a pobreza ni miseria. Porque el Dios de dioses, Señor de señores, el que todo lo puede, el que entregó a su único hijo a morir por ti, por mí, porque nadie que es padre y conoce el amor de padre y madre entregaría a su hijo a ser muerto por una bola de pecadores que somos o éramos tú y yo. Nadie haría eso, pero Él lo hizo porque sabía que era la única manera que el mundo podría recibir redención. No había otra manera de que volviéramos a tener la oportunidad de volver a tener una relación con Dios, porque el mundo se había separado de Dios. El mundo había abandonado a Dios. Pero Él dijo: amo tanto a mi creación que quiero estar cerca de ellos nuevamente. Y yo le digo una cosa: cuando oramos, si usted viene los sábados o antes de cada reunión, usted puede literal sentir la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo en este lugar, porque no es quién es la pastora, quién eres tú, se trata de Él, por Él y para Él. Amén. Y nosotros se nos dio un camino para llegar a Él nuevamente, y esa puerta se llama Jesús. Jesús, Jesús. Y cuando entramos por esa puerta se nos da la libertad. Vamos a ver la diferencia entre la libertad que tenemos en Jesús y la libertad del mundo, porque a menudo se contrasta la libertad que ofrece el mundo, a veces identificada también como libertinaje, y de esto habla la Biblia. Creemos, yo me acuerdo cuando era joven y crecí, yo decía: a mí nadie me manda. Yo no sé si usted pasó por esa etapa. A mí nadie me manda. Mi mamá me daba un consejo y yo le decía: ay mami, tú no sabes nada. Yo tenía chamaca mocosa, 14 años, y yo le decía a mi mamá: es que tú no sabes nada, mamá. Ay, de verdad, yo sí le decía eso a mi mamá: es que tú no sabes nada. Porque a los 14 ya sentíamos que lo sabíamos todo, lo conocíamos todo, pero no nos dábamos cuenta que no sabíamos ni cómo limpiarnos las narices, pero creíamos que lo sabíamos todo. Y ese creer de saberlo todo nos llevó a experimentar dolores, tristezas, fracasos. Y ahora a esta edad le he dicho a mi mamá: mamita, perdóname, porque ahora puedo mirar atrás y darme cuenta lo tonta que era, pensando que lo sabía todo, y me negué a recibir consejos sabios que me hubiera ahorrado dolores y problemas en la vida, ¿sí o no? ¿Cuántos quisiéramos decir: quisiera volver el tiempo atrás y lo hubiera hecho diferente? Pero déjame te digo, el hubiera ya no existe. Pero la diferencia es que con Cristo, ahora Él todo, dice la Biblia, lo creemos. Ahora Él nos sacó a libertad, y ahora dice la Biblia, Él lo hace todo nuevo. Él viene y lo hace todo nuevo en nuestras vidas. Lo hace todo nuevo. Yo fui arrancada del pecado, cosas que no puedo mencionar aquí porque son parte de mi vida privada, cosas que llegué a hacer que ahora ya no me avergüenzo. Antes sí, ya no me avergüenzo, porque cuando miro atrás
Solo veo blanco la pared porque mis pecados ya no existen. Amén. Fui perdonada, fui liberada, sacada de la oscuridad a la libertad. Libertad para tener gozo, libertad para alabar a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, libertad para poder amarnos los unos a los otros, libertad para poder mirar lo que antes no mirábamos. ¿Cuántos ahora pueden mirar cosas que antes no mirabas? ¿Cómo educábamos a nuestros hijos? ¿Cómo vivíamos en casa? Teníamos objetos que lejos de traer bendición, no sabíamos que traían maldición. Pero antes no veíamos eso, cosas que decíamos que hacíamos. A mí me cambió totalmente mi manera de pensar, de hablar y de actuar. Yo me acuerdo cómo era antes y cómo soy ahora. Y no fue de la noche a la mañana, fue un cambio gradual. Fui subiendo escaleras, fui creciendo, fui madurando. Eso es. La cosa aquí es que no nos detengamos, sino que sigamos avanzando. Y no, miren, aquí en Gálatas nos advierte que nos mantengamos firmes con que la libertad que Cristo nos ha hecho libres, dice, y no vuelvas otra vez a ser sujeto del yugo de la esclavitud. Si a mí me decían que yo era esclava cuando no tenía a Jesús, yo les decía, ay sí, mentirosos. Cuando un sargento negrito, yo estando en el militar, me agarró y no me soltó y me decía, es que estás en pecado. Y yo decía, está loco, yo no estoy en pecado, yo no estoy en la oscuridad. Viejo ridículo. Y nadie queríamos hablar con él, le huíamos, porque a nadie le gusta a veces oír la verdad. Ahora te puedo decir que verdaderamente estamos en la luz y debemos mantenernos en la luz. Hemos estado estudiando los miércoles, me encantan los estudios bíblicos, hemos estado aprendiendo mucho que Jesús es la luz, ¿sí o no? Y la luz vence ¿qué? Las tinieblas. Dice que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. ¿Y quién es la luz? Jesús. La luz de Jesús tiene que brillar en nosotros. Sobre todo los que nos conocieron antes tienen que mirar algo diferente en nosotros. Yo, mi familia, que al principio se rieron, se burlaron de mí. Ahí vienen, y yo solamente iba una vez al año a México y me reunía con mi familia y una cuba carnada. No, gracias. Ay, que miren que la hermanita, no, es que la hermanita ya se convirtió, y se reían. Y yo me reía con ellos, nunca me ofendieron. Y yo nunca me separé de ellos, seguía en las reuniones, pero ándale, échate una cubita. No, gracias. Pero seguía gozándome con ellos. Se dieron cuenta que yo ya no hablaba con majaderías, porque ahora es la nueva norma en México, ¿sí o no? Ahora está de moda hablar con pura majadería. Y sobre todo la palabra esa que es muy común, que ya no es grosería. Órale, güey, lo que te están diciendo, cornudo, ¿sí o no? Y es muy común. Pastora, ¿pero por qué? ¿Un güey es un animal? ¿No es grosería que ellos la usen con otro sentido? Pero es muy común ahora entre cuates. ¡Ey, güey! ¡Órale, güey! Y güey para allá y güey para acá. ¿Están diciendo cornudo, sí o no? Yo no veo que aquí nadie tenga cuernos, ni cara de bobo. Amén. Pero es tan común ahora esas palabras. Pero esa es la fácil, de ahí te van unas. Y mi familia no fue tan grosera, pero sí las usa. Y yo estaba ahí y se fueron dando cuenta que yo me reía, carcajeaba, me reía de sus chistes. Yo contaba chistes, pero se dieron cuenta que yo ya no hablaba igual que ellos.
Y pasó un año y pasaron y el tiempo y se fueron dando cuenta que cada vez yo era mejor persona, que no hablaba igual, no hacía lo mismo, pero nunca me sentí mejor que ellos. Pasaron los años que ahora cuando voy a casa, y lo he dicho, y voy a las fiestas familiares, y al final, después de que bailaron la del negro sorullo y todas esas, y termina la fiesta y nos despedimos, no le miento, todos ellos que estaban felices y baile, y que el negro sorullo, y que el sorullo es mío, y que el güerito es el único mío, algo así. Y cuando termina la fiesta y me despido, todos en mi oído me dicen uno por uno: manita, ora por mí y por mi familia. Claro que sí, siempre lo hago, les digo. Y me despido de otra familia: manita, ¿cuándo vienes a la casa a orar por nosotros? Claro que sí. Oh, yo se las agarro. Luego les digo: ¿cuándo quieres? Me despido de otros: manita, llévanos en tus oraciones. Les digo: claro que sí. A los cristianos les digo: pues no soy autobús para llevarlos. Claro que sí, oro y los abrazo, y han visto, les doy tanto amor porque quiero que vean la luz de Jesús en mí, porque si me aparto, eso es religiosidad. Pero hay que estar fuertes en el Señor. Si vienes del alcoholismo y quieres estar donde toman, es un no. Amén. Porque está la tentación ahí. Y ellos han podido mirar la libertad que Jesús me ha dado. Y una vez llegué a la casa de una de mis primas. Su hija no pudo entrar a la universidad, ella estaba deprimida. Oré por ella. Y mira, hermano, aún me sorprende que oro por ellos y literal oro y ni les pongo manos en cabeza, porque ellos no saben de eso. Les tomo la mano, ¡pum!, se caen al suelo en el espíritu y se quedan maravillados. Y todos mis primos que han fallecido, todos se han ido con Jesús, porque viene esa promesa a tu vida, que tú y tu casa seremos salvos. Y eso es parte de la libertad a la que Jesús nos trajo, porque el que es libre verdaderamente es libre, ha sido libre. Y si hemos sido libres, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa seremos libres. Es una promesa que el Señor nos hace, y la Biblia dice que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse, y dice que sus sí son sí. Y si Él lo dijo, tú y yo solo tenemos que creerlo. Amén. A menudo se contrasta la libertad que ofrece el mundo, chocan, porque el mundo te dice: mira, los niños héroes murieron, pero no salvaron a nadie, porque no hay ninguna sangre que pueda ser derramada que nos lleve de esta vida a la vida eterna. Lo que los niños héroes hicieron no trascendió de este mundo al mundo espiritual, no trascendió. Se nos enseña como historia, pero nosotros, la Biblia no es una simple historia, sino es una realidad que se hace física, que se hace rema en nuestra vida, porque venimos a conocer a un Cristo vivo, a un Cristo que salvó, sino que sigue salvando, a un Cristo que sanó gente, sino que la sigue sanando de enfermedades. Yo soy una de ellas. A mí me dijeron que me iba a morir, muchas arterias tapadas en mi corazón, y mi pastor en ese tiempo me dijo: cree lo que dice la palabra, porque cuando tú eres libre para arrebatar las promesas que están escritas en este libro. Y al que ha sido libre se le nos dieron promesas de sanidad, de liberación, de restauración de familias.
Porque cuando Satanás quiere destruir los matrimonios, Jesús viene a restaurar, a traer unidad, a cambiar. Y lo que el diablo había hecho contigo ya no tiene nada que ver con tu presente en Cristo. Amén. Tu pasado ya no cuenta. Y tú puedes ir y decirle, es que acuérdate de lo que hiciste. A mí qué me importa lo que hice, si mi Cristo ya me perdonó. ¿Quién eres tú para echármelo en cara? ¿Quién eres tú, Satanás, para recordármelo? Porque dice que nuestros pecados fueron echados ¿a dónde? Hasta el fondo de la mar. Entonces, cuando alguien te recuerda tu pasado es porque el diablo se echó el clavado, experto en buceo, fue, lo sacó, se los puso a alguien para que te lo recuerde. Pero ahí es donde tú dices, no, yo nunca hice nada. ¿Cómo? Claro que no hicimos nada, porque si Él nos perdonó, nuestros pecados ya no existen. Y si no existen, ¿por qué recordarlos? ¿Y por qué permitir que el enemigo no los recuerde si ya fuimos libres de nuestro pasado, libres de los pecados de mañana y libres? Ahora, ¿por qué los hijos de Dios no cometen pecado? Los hijos de Dios cometemos errores, la regamos, pero tenemos la promesa que podemos arrepentirnos, venir confiadamente hasta el trono de su gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Para el oportuno socorro. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? Amén. Podemos explicar que quien practica el pecado es esclavo del pecado. Amén. Perdiendo sus derechos a su libertad. Por eso el pueblo hebreo, cada que volvía a caer en pecado, el Señor se retiraba de ellos. Bienvenidos. Los entregaba, ¿verdad? Los entregaba a sus enemigos, pero no se alejaba de ellos. Él siempre se quedaba allí esperando a que su pueblo se arrepintiera y volviera nuevamente a Él. Y ¿sabe qué, hermanos? Que cuando el pueblo hebreo volvía a caer en pecado y se alejaba de Dios y se hacían esclavos nuevamente de sus enemigos, el Señor no se alejaba. Él siempre se queda cerca, porque cuando tú y yo estamos marcados para Él, Él no nos va a dejar en paz. Y el pueblo hebreo iba y venía, les daba libertad el Señor y solitos se hacían esclavos nuevamente, ¿sí o no? Pero cada vez que ellos clamaban, y la Biblia dice, clama a mí y yo ¿qué? Te responderé. Podemos caer, la Biblia dice 70 veces el justo se puede volver a levantar. Nos podemos volver a levantar. Por eso es que nosotros podemos regarla, equivocarnos, cometer iniquidad. Ahora ya no es pecado, ahora es iniquidad. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que el Señor está ahí cerca y Él es lento para la ira. Y lo voy a repetir 1000 veces. Dígalo conmigo. Lento para la ira, grande misericordia, pero rápido para perdonarnos. ¿Usted cree que al pueblo le tomaba sacrificios? Está rogándole, Señor, ay, por favor, y el Señor se había de rogar. No, la Biblia nos enseña que en el primer momento que ellos clamaban, inmediatamente el Señor volvía. ¿Y sabe qué es lo primero que les devolvía? ¿Qué cree? La libertad. Les devolvía su libertad. Libertad física, ahora para nosotros es una libertad espiritual. Y hermanos, les devolvía la libertad y después les volvía a devolver su prosperidad. Y nuevamente volvía a ser su Dios.
el Todopoderoso Jehová de los ejércitos, el que todo lo puede, pero ahora nos dio a su Hijo para que nuevamente tuviéramos un camino para llegar a Él, y Él nos hace libre. Pero aquí en Gálatas vemos que Él nos aconseja: manténganse. ¿Qué quiere decir esto? Nos está, como se dice, un warning, un aviso, nos da un aviso: manténganse libres, no vuelvan a caer en esclavitud. Aquí en Gálatas 5:1 nos lo está diciendo: no vuelvan a caer en esclavitud. Amén. Y podemos ir a Juan 8:32. Quiero que me acompañen porque ya falta poco para que vayamos cerrando allí en el libro de Juan, que es el cuarto de los evangelios. Amén. Juan capítulo 8:32. ¿Están ahí? Amén. Juan 8:32. Amén. Amén. Y vamos a leer ahí en Juan 8:32. Dice la palabra del Señor en el versículo 32. Déjenme pongo los lentes rápidamente. En el versículo 32, y dice la palabra del Señor. Y leamos desde el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído ¿en quién? En Él, o sea, en Jesús: si vosotros permanecéis, ¿qué? En mi palabra. Si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos. Y entonces conoceréis, ¿qué? La verdad, y la verdad os hará libres. Libres. Hermanos, no hay otra manera de ser libres si no es conociendo, creyendo en Jesús, convirtiéndonos en sus discípulos y caminando en su palabra, porque entonces conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Libres. Somos libres. Libres para adorarlo, para levantar las manos. ¿Han visto nuestra alabanza, lo que se ha estado convirtiendo? Cómo danzamos, cómo nos gozamos, cómo somos libres para danzar como lo hacía David. Dice que danzaba David y el pueblo se regocijaba, porque alguien que puede danzarle al Señor es alguien que ha sido libre. Cuando nos cuesta trabajo movernos, yo recuerdo la primera vez que fui a una iglesia cristiana. Mire, yo llegué a una iglesia de negritos allá en Estados Unidos, donde todos brincaban y danzaban, hombres y mujeres, y yo los veía, yo quería, pero yo sentía la religiosidad, ese espíritu de religiosidad literal, hermanos. Yo sentía como que muchos ojos me veían, y yo sentía que me veían, y aunque ellos eran libres para danzar, yo no lo era. Y mire, yo estaba así, cantaba, y fui el siguiente domingo y yo quería danzar y no podía, porque algo me ataba, y ellos ni en cuenta me tomaban, pero yo sentía que muchos ojos me miraban y no podía, porque nunca me enseñaron que yo tenía que ser libre para alabar, para adorar, y no podía. Llegó el tercer domingo, hermanos, yo empecé así, mire. Llegó el cuarto y lo mismo. Llegó el quinto y empecé. No, mi hermano, llegó el sexto. Yo ya estaba con decirles que un día dijo el pastor: a ver, todos hagan esto. Y yo dijo: califica para la alabanza, pueden subirse. Yo, como amaba cantar, usted se ha dado cuenta, amaba cantar. Y dije: ahora le canto al Señor. Y que me suba la alabanza, hermanos. Como a los 2 meses yo ya estaba en la alabanza. Y mira, hermanos, yo danzaba, yo cerraba los ojos allá en lo alto y yo le danzaba al Señor más que las demás negritas. Hasta me pusieron de jumping bean, el frijolito saltador, porque yo venía tan
agradecida con el Señor que cuando Él me hizo libre, mi espíritu y mi alma querían alabarlo con todo. Y yo me acordaba así en el mundo, yo era bien danzadora. ¿Se acuerdan de esto? Hermanos, yo dije, ahora con más razón voy a alabar. Miren, yo cerraba los ojos para no ver y no me vieran. Y yo le danzaba al Señor y todos se maravillaban, decían, oh, she's the jumping bean. Es el frijolito danzador, me decían. Y a mí nunca me importó porque yo lo único que anhelaba era alabarlo, adorarlo. Si Él me hizo libre, ¿quién era yo para detener a mi espíritu? ¿Quién era yo para detenerlo de alabar al Señor? Amén. Si Él te ha hecho libre, alábalo, adóralo. Cuando la alabanza sube, las bendiciones bajan. Y nos dio esa libertad para adorarlo. Y tenemos que sentir esa libertad. Porque Él murió, hermanos. La libertad fue a precio de sangre. La libertad que la cual disfrutamos nosotros hoy no fueron los niños héroes que murieron por ti para que tengas esa libertad. No murió ni tu abuelito, ni tu papá, ni tu mamá. No murió un presidente, murió un rey que se había hecho hombre, se hizo carne y nos ha dado esa gracia y esa misericordia. Y es a través de ello que somos libres. Usted ha venido a libertad. No vuelva a hacerse esclavo del pecado. Si el Señor te liberta, dice que nosotros podemos ser verdaderamente libres. Pero Dios insiste en hacernos libres. Pero igual que el pueblo hebreo, viene el diablo a tentarte. Viene alguna incircuncisa. Viene algún enemigo a decirte, mira, esto es bueno para ti. Y tu carne quiere el vicio, tu carne quiere el alcohol, tu carne le gusta el chisme, a tu carne le gusta saber qué están haciendo tus vecinos, a la carne le gusta lo que no es bueno para ti, para mí. Y tristemente volvemos a caer como esclavos, de lo cual el Señor ya nos hizo libres. ¿Por qué? Dice Gálatas, ¿por qué quieres volver a ser esclavo cuando yo te di tu 16 de septiembre, tu día de libertad? ¿Por qué somos tan cabeza dura? ¿Por qué queremos seguir probando al Señor hasta que se acabe la gracia? Y el día que queramos, a lo mejor ya no podemos. Como aquel muchacho que les conté que venía a mi iglesia en El Paso, alcohólico. Y orábamos por él. Y lo que a mí me maravillaba es que el Señor lo hacía libre inmediatamente del alcoholismo. Pasaban 2 o 3 semanas, volvía al alcoholismo. Y corría con nosotros otra vez. Oren por mi pastora, volví a caer. Orábamos por él. El Señor lo hacía libre inmediatamente. Y se convirtió en una rutina de 3, 4, 5 veces. Vino, volvimos a orar por él. Porque ¿quién era yo para decirle no? Si el Señor lo volvió a aceptar en sus brazos, ¿quién era yo para negárselo? Pero después de 5 veces vino su tía y me dice, pastora, iba manejando y cayó como, no en un río, sino de esos que son de cemento, un canal. El coche quedó para arriba, quedó loco. El muchacho quedó loco, quedó endemoniado. Iba su tía quien lo traía a la iglesia. Y a mí me dolió tanto porque ella iba y me decía, no me reconoce. Pastora, me maldice, me dice una de groserías. Los demonios tomaron total control, lo declararon loco. Y tan triste porque ahora, ¿cómo le ministras a Jesús? ¿Cómo le hablas de Jesús si ya no es Él quien tiene el control de su mente y de su vida? Y yo lloré aquella vez que me enteré y me dio dolor y tristeza. Porque Dios es bueno, grande es su misericordia. Pero a veces
lo tentamos una y otra vez, no entendiendo que se puede cerrar la puerta de la gracia. Ven a tu libertad con la que Él nos quiere hacer libres o te ha hecho libre. Mantengámonos en esa libertad. Mantengámonos. Dice el versículo 36, ya estamos cerrando. Quiero que me acompañes al versículo 36. Pero empecemos en el 34. Hay que leer en el 34 al 36. Dice: Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué? Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, mas el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Podemos llamarnos cristianos, pero si somos esclavos del pecado y morimos, no somos hijos y no podemos quedarnos ¿dónde? En la casa. Es muy claro. Si alguien muere en esclavitud de pecado, no eres hijo, porque el esclavo no queda en la casa, o sea, no entra a la casa del Señor en salvación. Pero si alguien muere en esclavitud del pecado, no quedará en la casa. Pero el Hijo, diga, pero el Hijo, o sea yo, dígalo por fe, o sea yo, diga, pero el Hijo, o sea yo, permanezco en la casa. ¿De qué habla este versículo? Que el que muere en esclavitud no entra al reino de los cielos. Eso es lo que está hablando aquí como un tipo de parábola. El esclavo no queda en la casa, pero el Hijo, el Hijo es el que ha sido libre. El Hijo es el que ha sido libre, porque ha sido verdaderamente libre. Ese queda en la casa, el que hemos sido libres. Por eso es tan importante que nos mantengamos en la libertad que Jesús vino a darnos. Vamos a ponernos de pie. Quiero invitarlos para que cierren sus ojos y quiero hacer una invitación en esta mañana. Si tú sabes que no te has mantenido libre, y eso no es cosa de vergüenza. Ay, hermanos, yo al principio, cada que hacían llamado, yo pasé al frente como 3-4 veces, porque quería estar completamente seguro de mi libertad y mi salvación. Todos lo hemos hecho. Si tú estás aquí por primera vez o quieres reconciliarte con Jesús, este es el momento, y todos con los ojos cerrados, nadie mirará. Si tú estás aquí y te gustaría recibir a Jesús, no estoy hablando de cambiar de religión, estoy hablando de establecer, iniciar una relación personal con Jesús, como dice Romanos 6. Con el corazón creemos, con la boca confesamos para salvación que Jesús es el Señor. Si hubiese alguien en este momento que a ti te gustaría abrirle tu corazón a Jesús y recibirlo como tu verdadero Salvador, levanta tu mano. A mí me gustaría orar por ustedes. Esto es de vida o muerte. ¿Hubiese alguien aquí antes de irnos a celebrar? Quiero dar la oportunidad.
Yo voy a asumir por fe que aquí todos somos salvos. Papito lindo, en este momento nos vamos de aquí, pero nunca de tu presencia. Nos vamos de aquí sabiendo que tú vas delante de nosotros, cada uno de tus hijos, como poderoso gigante. Que el ángel de Jehová está encampado alrededor de cada familia aquí representada. Que todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. Que nos llevas en el hueco de tu mano, y declaro la oración sacerdotal. Si los bendijeses, si nos bendijeras, si el Padre Santo, si hiciera resplandecer tu rostro sobre cada uno de ellos, y tienes de ellos misericordia, y les das la paz que sobrepasa todo entendimiento, no como el mundo lo da, sino como solo tú lo sabes dar. Espíritu Santo, toca cada mente, cada vida, cada corazón. Revélales en sus sueños, visiones, en su descanso. Sé con ellos. Atamos, cancelamos, renunciamos a todo espíritu de accidente, incidentes, toda venganza de Satanás queda atada, reprendida, inoperante, inefectiva. Y nosotros nos vamos de aquí como bendecidos, prosperados, en victoria, sanos, en gozo y en paz. ¿Cómo nos vamos? Bendecidos, prosperados, en victoria, sanos, en gozo y en paz. Última vez, ¿cómo nos vamos? Bendecidos, prosperados, en victoria, sanos, en gozo y en paz. Y ya está hecho. Y ya está hecho. Y ya está hecho. Amén, amén y amén.